Bueno, no tienen los micrófonos abiertos desde el aula, así que por favor, alguno ábralo, porque no los estamos escuchando. Ahí escuchan. Perfecto, pero hay alguno que tiene que cerrar. A ver. Mariela, a ver si vos abrís. Y Agustín cierra su parlante y micrófono. Mariela y Agustín no los estamos escuchando. Mariela, ¿sabes qué? Cerra tu parlante y tu micrófono. Estaba cerrado el mío, ¿ahora? ¿Me escuchan? Ahora está perfecto. A ver, Agus, vos, desde ahí. ¿Escucha bien? Perfecto, ahí estamos, largamos, muy bien. Vamos que está grabando y dentro de un rato va a perder la señal, si no. Bueno. Profe Agustín, han dicho de que está, sí, me están viendo a mí. No. Está buenísimo todo lo que han visto del primer video, los que lo han recibido han estado analizándolo, los que no se lo pueden pedir a la doctora Mariela Sánchez. Profe Mariela, comparta su mail por las dudas de que alguien no lo tenga. No. El PIN. El PIN. Anda a la... Acá. Ahí. Ahí. No otra cosa, nada que ver. Ahora sí. Bueno, bárbaro. Cuente, profesor, el mail suyo por cualquier consulta que los alumnos le quieran pedir, de los alumnos que no están cursando y quieran el link del video de YouTube. Profesora Mariela, ¿cuál es su correo? Lo anoto en el chat. Bueno, perfecto. Bueno, comenzamos, profe Agustín. Bueno, ¿cómo están? Buenos días. Vamos a seguir con el día 2 del taller que es ejecutando, ¿sí? Vamos a aplicar todo lo que vimos en la clase del taller pasado en el proceso de revisión, ya más de terreno. Bien. ¿Qué vamos a ver? El uso de software, extracción de datos y el proceso de evaluación de calidad. El objetivo va a ser que ustedes adquieran habilidades de cómo se debe cribar, cómo determinar los criterios de inclusión y exclusión, y en función de eso, cuáles son los artículos que van a incluirse finalmente en la revisión, desarrollar las habilidades de manejo del software disponible, y cómo realizar la valoración de la calidad si es que llegamos, no lo vemos el taller que viene. Entonces, empecemos eligiendo los estudios. Como saben, el proceso de cribado y selección es una de las instancias del proceso de revisión sistemática y consiste en dos etapas. Una primera etapa en donde se hace un cribado de los títulos y los resúmenes, es decir, se leen los títulos y los resúmenes de los artículos seleccionados con la búsqueda bibliográfica. Y en la segunda etapa se hace un cribado de selección de los artículos completos. ¿Sí? Aquellos que se seleccionan a partir de la primera etapa van a ser leídos completamente. Podemos definir, así como hicimos el lunes pasado, 5 pasos, en este caso, que forman parte del cribado y la selección de los artículos. Un primer paso que consiste en la desduplicación de las referencias. Otro paso que consiste en desarrollar y pilotar una herramienta de cribado y selección. Luego, examinar todos los artículos y los resúmenes identificados a través de las búsquedas en función de los criterios de inclusión y exclusión que definimos en la clase pasada, y obtener los textos completos de todas las referencias potencialmente elegibles. Movemos el punto 3, el paso 3, en la etapa 1 que les hablé previamente, y en la última etapa o paso, el último paso es usar la herramienta de cribado y selección de artículos para identificar los textos completos según la inclusión, los criterios de inclusión. Esa es la segunda etapa. Entonces, ¿en qué consiste la desduplicación de las referencias de los artículos? Bueno, justamente significa identificar y eliminar aquellas referencias que han sido seleccionadas más de una vez por los buscadores. Esto ocurre cuando buscamos en varias bases de datos, ¿sí? Incluso en una misma base de datos puede haber duplicados. Entonces, algo que es casi inevitable que siempre tenemos que hacer, este proceso de eliminación de las duplicados.
son las únicas referencias que deben ser eliminadas sin analizar. ¿Sí? El resto son entre el juicio de ustedes como evaluadores y evaluadoras del proceso de revisión, si se incluyen o no. En este caso, es automático. Entonces, antes del proceso de duplicación, vamos a tener varios artículos que van a estar repetidos. Lo pasamos por este proceso de duplicación o desduplicación, que puede ser de manera manual o no. Sí, la idea es que no sea manual. ¿Ustedes estuvieran haciendo esto? ¿De qué manera? Bueno, vamos a ver cómo no hacerlo manual. Y después, cuando terminamos este proceso, nos queda el conjunto final de artículos individualmente, sin su duplicado. Luego, la segunda etapa dijimos que es, o paso, desarrollar y pilotar una herramienta de cribado y selección. ¿Qué es esto? Consiste en realizar una herramienta que vamos a tener todo el tiempo al lado nuestro, ¿sí? En donde vamos a poner los criterios de inclusión y exclusión que definimos anteriormente, lo que vimos en el taller pasado. Esto es para hacer el proceso de valoración, ¿sí? Porque vamos a tener ahí en esa herramienta cuáles son los requisitos que tienen que tener los artículos para que conformen la muestra final. ¿Sí? Eso habíamos dicho que eran los criterios de inclusión y exclusión. Entonces, ustedes pueden crear esto de manera electrónica o en papel, y se usa para hacer esta valoración rápida y que nos ayude y nos esté refrescando constantemente cuáles son los atributos que tienen que tener los artículos y cuáles no, para que sean incluidos o excluidos. Acá tenía que mostrar un ejemplo, por eso me puse ese recuerdo. Déjenme que lo busque. Bien. Eso te iba a decir. Genial. Bien, entonces diseñamos esta herramienta en donde vamos a poner las distintas características que tienen que tener los estudios para ser incluidos. Y vamos a poner, cumple con el criterio de inclusión, si no, está claro, y se ubica en qué parte del artículo está esa información, ¿sí? Esto se tiene que hacer. En este momento no es necesario hacerlo tan específico. Ya vamos a ver que vamos a volver a este formulario más adelante en el proceso de extracción de datos. Pero bueno, está bueno tener esto como para no perder los criterios de inclusión y exclusión al momento de la lectura de los títulos. Entonces vamos a tener ahí, por ejemplo, tipo de estudios, las características de los participantes, el tipo de intervención, si se incluye o se excluye como resultado final, ¿sí? Incluso para comunicarlo, profe, no solamente para tenerlo y ejecutarlo, sino a veces para contarlo, por ejemplo, en la admisión de trabajo final o cuando se está rindiendo parte de trabajo final, ayuda. Exactamente. Bien. Bueno, ya vamos a ver que en varios puntos voy a repetir lo mismo. Se debe realizar una prueba de pilotaje de esta herramienta, ¿sí?
para ver si es útil para ambos o ambas evaluadores o evaluadoras, dependiendo de si son 1, 2 o 3 en la tesis, para ver si se entiende lo mismo, ¿sí? Si hay un consenso, si hay discrepancias en cuanto a cómo hacemos este pilotaje. Por ejemplo, seleccionamos los primeros 10 artículos y se evalúan por separado, y luego se juntan y se ve si hay discrepancias. Vemos cuáles son esas discrepancias, por qué surgen. Surgen porque no se comprenden los criterios de inclusión y exclusión, es decir, que hay una falla ahí en la redacción, o porque hay una falla en cómo se ha diseñado este instrumento. Entonces, la prueba de piloto siempre nos va a reducir las posibilidades de que se produzcan desacuerdos una vez que ya esté avanzada la tesis, el proceso de revisión. Entonces, nos permite ahorrar tiempo y esfuerzo. Bien, el siguiente paso, que correspondía con la etapa 1, es examinar todos los títulos y resúmenes identificados a través de las búsquedas y en función de los criterios de inclusión y exclusión. Bien, acá se va, como dice el título, a evaluar cada uno de los títulos y resúmenes de los artículos seleccionados, y para eso vamos a leer del formulario que construimos previamente. Entonces, en esta etapa lo único que se hace es aplicar los criterios de inclusión y exclusión al título y al resumen de los artículos, para ver si responden de manera relevante a la pregunta que hemos planteado. Es necesario evaluar todas las referencias que hemos identificado a partir del proceso de búsqueda en las bases de datos. Puede llevar mucho tiempo, puede ser una de las etapas más tediosas, porque hay que leer cada uno de los títulos, resúmenes, ¿sí? Les recomiendo que tengan la herramienta de cribado que han construido previamente. Y no es necesario completar la planilla para cada uno, sino tenerlo ya como guía. Después sí, más adelante va a haber que completarla, pero en este momento no. Si surge alguna duda de si se incluye o no una referencia, porque hay conflictos en cuanto a la comprensión, etc., siempre lo mejor es incluirla y después debatirla más adelante. Bueno, ya vamos a ver que si trabajamos de manera electrónica con algún software, podemos exportar los títulos y resúmenes a un procesador de texto, utilizar alguna función de búsqueda para resaltar algunas palabras claves, algunos datos que nos interesan con resaltador, o buscamos control F. Sin embargo, hay que ser creativo para ver si esas palabras que nos proponemos resaltar, cómo van a ser abordadas. Tenemos que imaginarnos, reflexionar en cómo van a ser abordadas en el artículo y si van a ser suficientes como para responder a la pregunta. Durante el proceso vale la pena anotar todas las referencias que sean útiles para redactar introducción y discusión, ¿sí? Como ustedes están analizando títulos y resúmenes, y están analizando un montón de títulos y resúmenes, ¿sí? Tienen que optimizar ese tiempo. Entonces dice, bueno, esto lo puedo utilizar para escribir la introducción. Esto me va a servir después para hacer una discusión, ¿sí? Discutir, que ya lo vamos a ver en el último taller, pero bueno, es para ir ahorrando tiempo y optimizándolo. Bueno, hay que tener una advertencia. Todos estos pasos, lo ideal es que sigan un proceso de doble cribado independiente, ¿sí? Esto se puede asegurar en aquellos proyectos, tesis, en donde son dos o más evaluadores, ¿sí? Evaluadoras. Esto reduce el sesgo y ayuda además a que la revisión sea más sólida, ¿sí? Pero ¿qué pasa si trabajo solo? ¿Sí? Porque supongo que algunas tesis de ustedes que están trabajando solos, y esto va a complicar y va a resultar una limitación del trabajo. Bien, se pueden realizar distintas estrategias para sobrellevar esta soledad, ¿sí? Podemos hacer primero revisar los títulos y resúmenes, después
dejar un tiempo, unos días, o incluso que pase una semana o dos, y volvemos a revisar lo mismo, ¿sí? Los mismos que revisamos antes. Entonces vemos si coincidimos, si nuestro juicio coincide temporalmente, ¿sí? La idea es que si se mantiene, genial, hay como una concordancia, una consistencia en el proceso de evaluación. Si vemos que un día seleccionamos uno y el otro día seleccionamos otro, ahí hay algo que está haciendo ruido, ¿sí? Esa es una posibilidad que surge. También otra posibilidad es ver si algún compañero o del equipo o el director o directora puede evaluar, ¿sí? Una parte, no todos de los artículos evaluados por ustedes, ¿sí? Sino, por ejemplo, seleccionamos el 10% de los que de los que evaluamos y les decimos al director o directora, ¿podés evaluarme si entran o no en estos títulos y resúmenes para ver si ingresan o no a la muestra? Y vemos si nuestro juicio coincide con el del director o la directora. Esa es otra de las formas en que se puede asegurar este proceso de doble evaluación. Bien, el otro paso, obtener los textos completos. ¿Sí? Ya hicimos la selección a partir de títulos y resúmenes, y de los que quedaron vamos a ver de tratar de obtener los textos completos. Bueno, acá se seleccionan estos artículos potencialmente legibles, vamos a las bases y tratamos de encontrar el texto completo. Muchas veces no está disponible porque son de pago o son muy viejos. ¿Qué pasa? Bueno, ahí tenemos que ir a la biblioteca porque existen acuerdos interbibliotecarios en donde se les permite acceder a aquellos artículos que no son de Open Access, ¿sí? Les escribimos, nos asociamos a la biblioteca, les escribimos y le decimos necesito esta lista de artículos que no están en Open Access y no los encuentro. Bien, si recibimos una negativa desde la biblioteca, nos ponemos en contacto con los autores también, eso es algo bastante frecuente. A mí me contactaron el viernes pasado, por ejemplo, para un artículo que no estaba de Open Access mío, entonces se los envié, se los compartí a los investigadores, y les decimos necesito este artículo, que, bueno, se ha escrito un mail formal, ¿sí? Explicando por qué estoy pidiéndole este artículo, entonces el autor se los va a compartir. Es muy probable que se los haga, es algo bastante habitual. O vemos si lo han compartido en alguna red social académica como ResearchGate o Academia, que muchas veces los autores suben ahí una vez que ya cumplió el plazo de embargo en la revista, que en general es 1 o 2 años. Si después de haber intentado todas estas instancias no podemos obtener las versiones finales completas de los textos, entonces cuando escriban la tesis van a ir a limitaciones, que es dentro del apartado de la discusión, y van a aclarar esta limitación, que solamente que se le escribió, se trató de conseguir artículos de texto completo que habían sido seleccionados en el proceso de búsqueda y que no se pudo obtener, por lo tanto eso constituye una limitación, ¿sí?, de la revisión. Punto 5. Usar la herramienta de cribado y selección para identificar los textos completos para la inclusión en la revisión. Acá sí aplicamos de manera tajante ese formulario de cribado y selección que les mostré previamente, ¿sí? Y porque vamos a analizar todo el texto, todos los artículos completamente, y vamos a pasarlo por ese formulario y vamos a ver si cumplen o no con los requisitos, con los criterios de inclusión y exclusión. Y vamos a ir punto por punto, anotando la razón de por qué no lo cumple o por qué es excluido. Vamos a mantener este registro de inclusión y exclusión. Es útil enumerar todas las referencias excluidas,
¿sí? Y lo podemos incluir después en un apéndice o anexo en la tesis, diciendo, bueno, en el anexo tanto van a estar expuestos los artículos excluidos y el fundamento de por qué se excluyen. Sí, eso es una buena práctica y hace que sea más transparente el proceso de tesis y de revisión sistemática. Bueno, puede ser útil también consultar las declaraciones Prisma antes de empezar a redactar la selección de resultados, para estar prevenidos y preparados. Ya saben que el Prisma son como las bases, como que sientan las bases o las recomendaciones para desarrollar y reportar una revisión sistemática. Bien, entonces Prisma, como les dije, va a presentar un conjunto mínimo de elementos que están basados en la evidencia y que el objetivo es mejorar la comunicación de las revisiones sistemáticas y de los metaanálisis. Tiene 27 elementos y un diagrama de flujos de 4 fases. Esto lo vamos a ver después la clase que viene, cómo construimos el diagrama, porque forma parte muchas veces de los resultados. Bien, ¿cómo reporto? Por ejemplo, acá tenemos un extracto donde dice criterios de exclusión y exclusión. Dos revisores examinaron de forma independiente todos los títulos y resúmenes. Siempre que fue posible, se obtuvieron los textos completos de todos los artículos y los resúmenes que cualquiera de los revisores consideró pertinente para ser incluidos, ¿sí? La pertinencia de cada estudio se evaluó según los criterios de inclusión indicados en la tabla 1. Los estudios que no cumplían con los criterios se excluyeron y sus detalles bibliográficos se enumeraron en un apéndice junto con las razones de su exclusión. Las discrepancias se resolvieron por consenso, ¿sí? Todo eso hay que dejar claro en material. Cantidades de investigaciones disponibles. Las búsquedas electrónicas y manuales identificaron 2.228 citas, que una vez eliminados los duplicados dejaron 2.000 citas únicas que se examinaron para su inclusión. Figura 1, por ejemplo, ahí puede ir el diagrama de flujo de Prisma. Se evaluó la pertinencia de sus títulos y resúmenes para la revisión, que era el proceso de cribado de fase 1 o etapa 1, lo que dio lugar a que se obtuvieran 20 citas potenciales para su inclusión. Se obtuvieron los textos completos de todas estas citas, excepto 4. Después de aplicar los criterios de inclusión a los 16 artículos de texto completo restantes, es decir, etapa 2, selección etapa 2, se excluyeron 12 citas, 4 no examinaban la intervención apropiada y 8 informaban datos de una población de pacientes equívocos. Se identificó una cita adicional tras contactar con un experto en la materia. Recuerden que el taller pasado vimos que esa era otra de las formas de seleccionar un artículo. Y de este modo se incluyeron 5 citas en la revisión sistemática. Bien. Lo importante es que quede todo bien claro y explícito de las decisiones que se han tomado. Bueno, hasta este momento, ¿qué se espera desde la cátedra? Que se sientan lo suficientemente seguras como para ser capaces de duplicar los resultados de sus búsquedas finales, desarrollar y pilotar una herramienta de cribado y selección, y examinar títulos y resúmenes. Seleccionar los artículos finales para su inclusión en la revisión. Bien, ahora vamos a pasar a una etapa que consiste en la extracción de datos, es decir, extraer todos los datos pertinentes de los estudios finales que conforman la muestra. Algunos puntos claves que tienen que tener en cuenta al redactar el protocolo y relacionado con esto que vimos hasta acá. Tienen que informar claramente de cómo se incluirán o excluirán los estudios, es decir, cómo se examinarán y seleccionarán estos estudios, cuántas personas van a llevar a cabo este proceso, si estoy solo, si voy a aplicar este proceso, si estoy solo, si aplico esta estrategia de, bueno, selecciono el 10% y que el otro 10% lo evalúe mi directora. Es importante incluir una tabla en la que se detallen los criterios de inclusión y exclusión y establecer un plazo para obtener los documentos de texto completo de los estudios potencialmente relevantes, ¿sí? Eso al momento de redactar el protocolo tendremos que definir.
¿Y qué van a buscar los evaluadores de la tesis o la comisión de trabajo final? La inclusión de un diagrama de flujo, puede ser el prisma u otro, existen otras formas, que va a ir en el apartado resultados y que da cuenta de este proceso. Y una breve explicación de por qué se han excluido en la fase 2 los artículos. ¿Sí? Eso se puede facilitar adjuntando el anexo con los artículos excluidos y el por qué. Bien, ¿alguna duda hasta acá? ¿Quieren contar algo de sus procesos? Que están acá presentes o en híbrido. Yo quería preguntar, Sí. ¿puedo decirle diagrama de flujo del prisma y otros? ¿Qué otros pueden ser? El prisma es como el que tiene el nombre, ¿sí? Pero existen otros diseños que han hecho autores que quizás se ajusten más a tu revisión, ¿sí? Y bueno, eso depende mucho. No es obligatorio que sea prisma, ¿sí? Eso sí, depende mucho de los gustos personales, pero sí tiene que estar toda esa información. Ya sea como le dice prisma o como alguna otra forma que postulen otros autores. Quizás lees un artículo, una revisión donde proponen algo más completo y que os decís, bueno, este es más completo que prisma y me gusta más el diseño, lo voy a basar en este. Sí, lo que es importante es que, a ver, a veces lo que hay es no hay el suficiente tiempo por el proceso de producción para conocer otro que no sea Prisma, por ejemplo. Entonces, en esos casos, si Prisma cierra en un montón de decisiones y argumentos para mostrar un proceso higiénico a nivel de investigación, no hay que salir a buscar algo nuevo, ¿sí? Quédense tranquilos en ese sentido, porque, digamos, ustedes están haciendo una primera aproximación y única en algunos casos, porque es solamente producto de trabajo final, y ustedes pueden dar cuenta de este diagrama de flujo como para poder mostrar determinados procesos y que sus evaluadores vean lo consistente de sus decisiones, de los caminos que tomaron, porque vuelvo a decir, acá uno lo realiza con muchísima autonomía, incluso sin la cursada necesaria. Entonces es importante que ustedes no se sientan presionados a salir a buscar cuál sería el diagrama de flujo más conveniente. Y a veces puede ser, basándome en Prisma, hago un diagrama que me parece contundente o consistente para mi investigación sin que sepa cuál es el nombre. Eso también está oportuno, indicado dentro del trabajo de investigación en este caso, ¿sí? Para que no queden buscando herramientas para ejecutar un trabajo que en realidad, si bien necesita herramientas, pueden desconocer su nombre o su procedencia. Recuerden que la ciencia tiene un devenir intuitivo fuerte, entonces confíen también en ese nivel. Yo estoy necesitando que un grupo de artículos que me parece que deberían estar o que no deberían estar. Ay, me muero si no incluyo estos artículos porque me parecen re importantes, pero me deforman el objetivo del trabajo, me lo llevan a otro lugar. Entonces, todo ese nivel de decisión y debate está bueno que lo hagan con la dirección del trabajo, ¿no? Perdón, buen día, ¿cómo están? Hola, profe. ¿Cómo están? Un punto que dijo aquí el profesor Agustín y que creo que es importante que nos tenemos que empezar a acostumbrar es a contactar a los autores de los trabajos de investigación, ¿sí? Porque habitualmente nos quedamos como, no sé, pensando qué hacer cuando el artículo que yo debería incluir, por las características del estudio, no está. Ahí veo que Agustín asiente en lo que estoy diciendo. Tiene que ser una práctica constante. Yo no me puedo quedar diciendo no pude conseguir. Hoy por hoy, prácticamente la mayoría, por no decir todos los investigadores, son colaborativos en ese sentido. Mientras que, como dice Agustín, ha pasado ese periodo por el cual uno no puede, bajo ningún concepto, enviar artículos y demás, aunque sean de propia autoría. Eso es un ejercicio que todo investigador se debe acostumbrar a hacer. Contactar al par para conseguir el material que a mí me va a permitir, digamos, llevar adelante el estudio. ¿Sí? Creo que es un buen ejercicio y que hay que empezar a hacerlo. Gracias. Sí, exactamente. Por ahí cuando le decimos a
a nuestros tesinistas, bueno, vayan a preguntarle, escriban a los autores, quedan como, ay, no sé, me da vergüenza, no me va a responder, pero no, es algo bastante habitual que se hace. Sí, así que hay que poner en práctica esto también. Por algo existen los autores de correspondencia en los artículos. Bien, ahora vamos a ponernos a trabajar en un software, y yo les dije en la clase pasada que trajeran la compu o los celulares. Quienes tengan compu, acá presencial o desde sus casas, van a entrar a la página que se llama Rayan. Oh, esperen, que no estoy... Rayan con doble y, punto AI. Y se van a hacer una cuenta. Quienes no tengan la compu, lo van a hacer desde el celu, porque una de las ventajas de este software es que tiene su app. Y van a ir al Play Store, también está para iOS, van a poner Rayan y tratan de instalarlo en el celular. Rayan, pone Rayan y es ese en azul, el segundo. Sí. Ahí les compartí en el chat, así que no están acá presenciales. Bueno, existen distintos softwares y herramientas que uno puede utilizar para realizar una revisión sistemática. Y nos ayuda bastante a esto, a ahorrarnos tiempo en el proceso de selección, de duplicación, etc. La mayoría son pagas y son muy caras. La mejor es Covidence para mí, pero bueno, Rayan es muy buena y es abierta, es gratuita. Tiene una licencia gratuita. ¿Cómo van en sus casas? ¿Están pudiendo ingresar y abrirse una cuenta? Sí, ya entré. Perfecto, ábranse una cuenta con sus mails. Mejor si son mails institucionales. ¿Cómo hacemos para registrarnos? Porque, o sea, te aparece, pero cuando estás ya inscrito, Abajito dice registrar. Donde dice registrarse, ahí te registras con la licencia gratis. No pongan, por favor, que te cobren $. Una consulta, acá donde dice título, revisación, posición, razón para unirse. Si son obligatorios, sí, no me acuerdo. El título es el de ustedes. O creo que incluso puede ser señor, señora, algo así. o de biología. Bueno, está bien.
Profe, Sí. a mí me dice, por ejemplo, que me tiene que llegar un mail Sí. para confirmar mi cuenta y no me llega. Me pasa igual. Puede ser. Puede haber demoras en eso, pero fíjate si no en spam, fíjate si si esta es la cuenta correcta, por ahí se nos mezclan las cuentas. Profe, ¿pongo el mail de mi Gmail o pongo el de mi uni? Lo mejor es que sea el de mi UNC, el institucional. ¿Y una qué es? Título, organización, posición, en eso que se pone. ¿O no? Si no es obligatorio, nada. Genial. Entonces vamos a empezar. ¿Cómo? Una preguntita. ¿Son 8 dígitos el password? Por eso no me toma la contraseña. La verdad que no sé cuántos te pedían, no me acuerdo. No te piden mínimo, me dicen. Yo lo tengo que poner una parte larga para que me entre, porque si no, no me entraba. Ujú. Sí, pongan 8 dígitos. Yo como que siempre pongo 8 dígitos, pero o más, creo. Pero es por algo automático. Bien. Entonces, no sé por qué no me deja compartir toda la pantalla. Pero vamos a compartir, voy a ir compartiendo de a uno. Entonces, ustedes tienen esta línea de inicio, vamos a ingresar. Ah, vos se te cortó. Están ahí. Mm. Ahí está. Ahora sí. Bueno, no me deja ni siquiera en acepta o el mail o la contraseña. ¿Alguna otra indicación que A puedan mí me aportar? ocurre lo mismo, no me permite ni siquiera registrarme.
Me pasa Las cosas que me aparecen. Claro, y tiene que poner registrar abajo. Se pusieron registrarse. Miren acá donde dice Primero. el primer sign up. Sí, sí, sí. No les deja. Y desde el celular pueden. Voy a probar. Bien, cuando ingrese van a tener esto. Sí, van a tener ahí las revisiones. Van a, por ejemplo, crear una nueva revisión. ¿Sí? Vamos a crear una nueva revisión y le voy a poner taller de demostración. No se ve ahí. ¿No se ve? Ahora no. Lo que ustedes quieran. El título de su tesis, lo pueden poner. ¿Sí? Van a tener ahí el listado de... Ingresan a la página, van a ver esto. Vamos a nueva revisión. Título, yo le voy a poner este. Campo. Medicina y salud humana. Tipo de revisión, es una revisión sistemática. El dominio biomédico. Y acá podemos hacer una descripción de qué objetivos, de qué va a tratar la revisión, es breve, ¿sí? Pueden ir los criterios de inclusión, etc. Y la creamos. Y nos va a aparecer así, una vez que creamos. Si tienen dudas desde sus casas, por favor vayan interrumpiendo. Bien, nos queda así. Pero ahora, ¿cómo trabajamos acá en esta herramienta? Por ejemplo, voy a PubMed, ahí les comparto porque... Yo pude registrarme, pero no sé qué apretar para continuar. ¿Ya confirmaste? ¿Te Sí. llegó el mail de confirmación? Ah, eso me fijo. Te llega un mail de confirmación de cuenta, abrís ese mail y desde ahí puedes confirmar. Y ahí puedes ingresar después a tu cuenta. ¿Pudiste? No me llega el mail. Puede haber una demora ahí de unos minutos, ¿sí? Fíjate que no te llega el spam, etc. Bueno, Bien, entonces estoy en PubMed y yo me propongo hacer para tener una ventana corta de tiempo, revisar sistemáticamente la evidencia sobre la pérdida de audición, tinnitus y mareos causados por el SARS-CoV-2 y voy a aplicar esta herramienta de búsqueda, esta estrategia de búsqueda, ¿sí? Lo voy a hacer en PubMed. Tengo los criterios de inclusión estos, se consideran para la revisión estudios transversales de cohortes, retrospectivos o de casos y controles, en inglés y español, que informaron pérdida de audición, tinnitus y o mareos, en casos confirmados de COVID-19. Se van a excluir reseñas, libros, informes de casos, series de casos, cartas, editoriales, notas y comentarios. Entonces, lo voy a hacer en PubMed, copio mi estrategia, voy a PubMed,
acá estamos en PubMed, pego en la barra buscadora mi estrategia de búsqueda, busco. Eso puede ser en cualquier base de datos. Claro, Ujú. puede ser en cualquiera. Yo estoy usando esta porque, para que sea más rápida. ¿Sí? Busco en PubMed. Como son de COVID, tenemos 3 años nomás. La idea era eso, para que sea más fácil hacer el ejercicio. Entonces, ¿qué tenemos? Yo quiero full text. Marco full text. Que sean humanos, español e inglés, como dije antes, como criterio de búsqueda, ¿sí? Filtro así y tengo 485 resultados. Bien, ¿qué hago acá? Y esto es algo que sí tienen en todos los buscadores, que es exportar. ¿Cómo exporto estos resultados y cómo los transfiero a Rayan? De la siguiente forma. Vamos a Save. Ahí se despliega esta pantalla. ¿Y qué ponemos? Selección, todos los resultados de mi búsqueda. Esto hay que cambiarlo porque el primero por defecto te pone all results on this page, es decir, todos los resultados en esta página. No, yo quiero todos los de la búsqueda. Formato PubMed. Y creamos el archivo. Ahora empieza a crearse el archivo, se está creando. Se descarga ahí, ven que dice un archivo de texto que se denomina PubMed.gov. Te lo pones así, PubMed, lo guardamos. Entonces ese archivo de texto con todas las referencias encontradas va a estar en este archivo. Ahora vamos a Rayan. Esperen que les busque. Rayan. No sé por qué no me deja compartir toda la pantalla. Me deja compartir de una pantalla. De alguna ventana. Bien. En Rayan, ¿qué hacemos? Select Files. Seleccionar los archivos. Y ahí vamos a lo que descargamos de PubMed. Abrir. Ahí se están cargando. Continuamos. Y se están cargando, está pensando. Dejemos que piense. En el formato que iba al principio, acá en esta foto. Todos los resultados y después formato PubMed. Bien. Entonces acá se me cargaron todos esos 485 artículos en Rayan, ¿ven? Bien. Así a grandes rasgos, ¿qué podemos ver? Que tenemos todavía 485 artículos que no se han decidido si se incluyen o no. Vemos acá arriba, dice, sin decisión 485. Después están los que tenemos dudas, que son maybe, quizás, 0, incluidos, 0 por ahora, y excluidos, 0. Bien, ¿qué más? Después tenemos alguna información importante. Vemos que dice comparación, ensayos, aleatorizados, doble ciego, placebo, grupos control, ¿sí? Todo esto. ¿Cuáles son las metodologías que se han utilizado en los artículos que hemos cargado? Ciego, enmascarado, doble ciego. ¿Qué más? Keywords. ¿Sí? Las keywords que tenemos. El tipo de estudio. Transversal, hay 43 artículos transversales, hay 41 artículos que son encuestas, hay 39 artículos que son cohortes, 34 casos, reportes de casos, que dijimos que eso lo vamos a excluir, informes de prevalencia que entran dentro de los cross-sectional, hay revisiones sistemáticas ya publicadas 29, ¿sí? Metaanálisis 22. Como vemos, nos brinda bastante información todo este tipo de estudios. Después acá nos hace una nube de palabras que también podemos utilizar, ¿sí? Con las palabras más prevalentes, más utilizadas. Humanos, las más utilizadas, después obviamente SARS-CoV-2.
adolescentes, niños, pandemia, tinnitus, adulto joven, comorbilidad. Después, ¿cuál es el origen, ¿sí?, de los artículos? Vemos que la gran mayoría son de Estados Unidos, China, también hay de Turquía. Después, los idiomas principales, nosotros ya habíamos dicho como filtro que sean en inglés y en español. Entonces vamos a tener esos dos. El tipo de publicación, de nuevo, si es un artículo en revistas, en un caso un reporte de caso. ¿Cuáles son las revistas? Esto también puede ser interesante incluir como un dato bibliográfico dentro de la bibliometría. Vemos que la revista que más ha publicado en la temática es la American Journal of Otolaryngology. Los autores más prolíficos, también es otro dato bastante útil cuando se hacen informes bibliométricos. El que más artículos tiene es porque más están las autorías, Manchaya, con 6 artículos. Y después los años. Bien. ¿Y ahora cómo hacemos? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos en esta caja todos los artículos, ¿sí? Vamos entonces a empezar. Primero lo que podemos hacer, si estamos trabajando en equipo, en grupo, vamos a invitar a... vuelvo atrás. Y lo que hago es invitar a mis colegas, mi grupo, para que hagamos la revisión. Recordemos que lo ideal es que sea una revisión por pares, que sean varios. Entonces, vamos acá y decimos invitar. Invito a un colaborador o colaboradora y acá coloco el mail, que va a ser, en este caso, Valentina, sé que estás del otro lado. ¿Con qué cuenta te hiciste, Ryan? A mí no me vuelve ahí. Con la UNS. ¿Cómo? Ah, vos estás del celu. No, pero lo estoy haciendo y te vuelve a cuando tenés que seleccionar el archivo. No te vuelve ahí. ¿Abriste tu revisión? Sí. A ver, permiso. No sé. Y a la chica también le sale igual. Claro, Es acá, ¿ves? Ahí, dice invite. ahí está. Tenés que volver a all my reviews. Volver atrás. ¿De qué te sale? Donde dice all my reviews, ahí el mira acá. O sea, Ahí les muestro. Entonces, están acá adentro, ¿sí? En la caja. Claro, nosotros no sale eso. Ustedes están acá, miren. Así, ahí, claro. miren. Chica. Van a all my reviews, all reviews, ahí. Hacen clic y les lleva como al inicio. Ah, claro. Y en el inicio tienen acá la revisión. ¿Eso también se puede hacer desde el principio? Sí, se puede hacer desde el principio. Y acá invitan. Valentina me dice. Entonces, agrego a mi colega, a mi colaborador en este caso. Y la razón, revisión. Vamos a ver, revisión, taller. Le invito. A ella le va a llegar un mail diciendo de que yo le invité a esta revisión. ¿Es así, Valentina? Sí, sí, ahí me acaba de llegar el mail. Ahí estoy Perfecto. entrando Gracias. a aceptarte. Entonces, acá vemos que nuestra revisión se abre esto. Como somos varios, en este caso 2, me aparece esto. ¿Qué es esto de blind on? Ciego, se activa automáticamente, ¿sí? El blind on significa que se va a trabajar a ciego. Yo no voy a ver lo que hace Valentina, cómo evalúa ella los artículos, para que eso no me sesgue. Por eso es necesario hacer el ciego. Una vez que terminemos de hacer
la revisión, que en este caso, bueno, más adelante les muestro, se desactiva el blind, incluso acá te salta una ventana que no se ve ahí en la pantalla, compartida que dice, ¿estás seguro de sacar el ciego? Y necesitas aceptar, te saca y te muestra cómo ha puntuado Valentina y cómo he puntuado yo. Pero eso es para asegurar que no haya un sesgo en la evaluación. Bien. Entonces, entramos acá. Ya está mi colaboradora incluida en la revisión. Ven que acá hay un reviewer chat. Yo ahí me puedo contactar con Valentina, que está conectada, y le digo, voy a comenzar la revisión. Y le mando eso. Y si cuando termino, le digo, ya terminé de seleccionar. Y así nos vamos comunicando colaborativamente con Valentín. Bien, ¿y cómo empiezo? ¿Cómo empiezo? Vamos uno por uno. Primero dijimos eliminar duplicados. Acá tenemos un botón que es detectar duplicados. Aprieto detectar duplicados y empieza acá el software a trabajar. Está trabajando y me va a detectar los duplicados automáticamente y no manual como venían haciendo. Entonces, el proceso de discriminación de archivos. Claro. Claro. Una pregunta, ¿no? Yo Sí. estoy acá, ¿cómo voy a ir para ver de Show. Bueno, Lo detecta y elimina. Ahí vamos a ver qué hace. Ahí está. Terminó de leer todo y detectó 11 duplicados. ¿Sí? Te dice, detecte estos duplicados. La eliminación del duplicado lo tengo que hacer yo. ¿Sí? Porque puede ser un software y puede tener sus errores. Pero bueno, para evitar eso, te los identifica y vos tenés que ir uno por uno. Entonces, a ver, veamos cuáles son los duplicados. Te los marca. ¿Te marca el original y el duplicado? ¿O Claro. al revés? Te marca los dos, pero cuando eliminas te deja el original. Sí, eso es para evitar de que se elimine. Entonces, a ver, veamos duplicado. Y las palabras que ponen en rojo abierto, ¿no? Ahí lo vamos a ver. Entonces tengo estos duplicados. Ven que acá tengo uno que me sale 3 veces. Entonces voy, y acá abajo me va a abrir el resumen, el título, y ¿qué dice? Vemos, este es un autor, es Briggs, fue en el 2022, y analizamos. ¿Por qué hay un duplicado? Porque acá está el artículo original. Este artículo es una respuesta, ¿sí? Es decir, que se ha generado un debate entre los autores. Entonces está la respuesta que hace el autor a un comentario que hizo otro investigador. Eso no nos sirve porque dijimos que eso no entra. Entonces, ya directamente ponemos primero resolver duplicado. Vamos resolviendo los duplicados y a nosotros nos interesa dejar este por ahora, pero no va a entrar porque no es uno de los artículos que nos interesan. No cumple con los requisitos de inclusión. Otra respuesta, esto lo resolvemos. Una consulta, ¿para qué se pone resolver duplicado? O sea, ¿cuál es el objetivo de eso? Para que te lo elimina, ¿sí? Eso. Este es un duplicado, bueno, y así vamos uno por uno resolviéndolo. Bien. Volvamos a los artículos, entonces ya dijimos, resolver los duplicados, eliminar, etc. Vamos a los artículos que todavía no han sido evaluados. O sea, eliminé los duplicados y acá tengo los... saco acá. Ya está.
Tengo todos los artículos ya con los duplicados eliminados. Supongamos que fuimos uno por uno, no lo voy a hacer, pero vamos uno por uno resolviendo eso. Y vemos. Empezamos. Me preguntaste antes qué eran las cosas en rojo. Sí. Las cosas en rojo son... esto trabaja por inteligencia artificial. Entonces, con cada una de las decisiones que vamos tomando, va aprendiendo el software. Bien. Acá te marca, por ejemplo, que ya existen revisiones previas, que tenés que tener en cuenta esto. Entonces, te marca ahí con rojo las que fueron revisiones sistemáticas, para que lo tengas en mente, por las dudas. Con cada decisión que vamos a ir tomando ahora, el software va a ir aprendiendo, y eso también te lo va a ir marcando. ¿Sí? Por ejemplo, si yo elimino todos los que son reportes de caso, después los reportes de caso me van a aparecer resaltados para que yo esté alerta. Yo tengo una pregunta. Sí. Antes de todo eso de poner en el software, en la búsqueda de PubMed, vos en este ejemplo no colocaste los años de búsqueda. ¿Nosotros lo tenemos que colocar o es sin los años? No, sí, tienes que filtrarlo. Eso es De parte acuerdo a de tu la trabajo. búsqueda. Ya con la última búsqueda, digamos. Claro, esto es con la última búsqueda. Yo voy a decir, yo tengo ya definí criterios de inclusión y exclusión, ya definí el marco, ya definí cómo va a ser la sintaxis de búsqueda. Ahora voy a campo y busco en la base de datos y ahora recupero y trabajo acá. Bien. Entonces, mientras Valentina va haciendo su evaluación por su cuenta, que yo no sé qué está haciendo, yo voy a empezar a hacer esto. Y voy a ir artículo por artículo. A ver. Leo este título, me interesa o no. Son la experiencia de los pacientes y las barreras para la implementación en un consultorio de día y el implante coclear. Esto no tiene nada que ver con el COVID, así que deseo excluirlo. Razón, ¿por qué lo excluyo? Acá te deja anotar. Y básicamente porque es una publicación equivocada, pongo acá. Wrong population, esto es para que vaya aprendiendo el programa. Puedo agregar una nota, acá, se excluye porque no trabaja en el área temática. Save. Y entonces excluyo. Entonces se me queda, ya me aparece acá uno excluido, que es este que acabo de excluir. Sigo. Esto es un estudio longitudinal, sí me interesa ese estudio. Bien que me marca, ya empieza a resaltar el tipo de estudio. Es longitudinal, es una comparación, grupo control, estudio longitudinal de vuelta, hago la lectura primero del título, evolución, sí, vemos acá que habla del COVID, si influencia o no la evolución de del trastorno de personalidad. Bueno, en función de lo que yo lea y mis principios, bueno, a ver, deseo incluir. Y acá aparezco yo, en verde, en este artículo, diciendo que lo incluí. Y acá me va a aparecer incluido uno. Caso de... Un caso. No, casos no quería. Acá estoy en rojo. En caso de que te confundas con el que sí lo querías incluir y no, eso se cambia automáticamente poniéndole incluido. Claro, sí. Después acá dice, esto no lo sé, quizás. Me queda así como una duda. Una vez que Valentina ya haya completado su evaluación, acá al lado va a aparecer Valentina. Si es verde, verde, bueno, o sea, coincidimos, este entra. Si es verde, rojo, va a quedar como conflicto, ¿sí? Es decir, que tenemos que decidir si sí o no, qué vamos a hacer. Y después podemos tratar también estos que nos generan dudas. ¿Por qué? ¿Por qué nos generan dudas? Eso lo podemos anotar acá en Add Note. Bien. Entonces vamos a seguir trabajando con todos estos artículos, ¿sí? Y eso lo vas haciendo base por base, digamos, se llama un cosa distinto para cada base. Claro.
Sí, o no, también puedes juntar bases. Ah, Pero depende, porque viste que después tenés que informar cuáles fueron de PubMed, cuáles fueron de claro, Scopus. combinás todo. Sí. Ujú. Entonces te combinas todo por separado. Claro, porque en el diagrama te puedo tener que explicar base por El base. origen. Ujú. Exacto. Entonces vamos a ir trabajando así, trabajando, resolviendo, comunicándonos por el chat. Una vez que ya hayamos finalizado los dos, sacamos el ciego, que dice blind on, vamos atrás y sacamos el ciego y ahí me va a aparecer mis evaluaciones y el costado de las de Valentina. Miren cómo aparece. Vuelvo atrás a la página de inicio, es este. Te hace un resumen de lo que está pasando hasta este momento, con una tablita diciendo todavía no se evaluaron el 99%, quizás uno puse, y te va haciendo toda la evolución de cómo está el proceso de evolución, de evaluación. Si saco el ciego, me va a aparecer acá los resultados de Valentina, y ahí voy a la revisión. Ven que acá ya me aparece blind off, es decir, que saque el ciego, y acá si Valentina ya completó la revisión, acá me van a aparecer sus valoraciones. Otro dato importante, cuando se llega a un número básico, que eso depende de la cantidad de artículos, en este caso son 46 artículos, yo puedo apretar acá que dice, a ver, voy a hacerlo rápido, para que lo vean. Puedo ir seleccionando de a varios, ¿ven? No lo hagan, tienen que ir de uno por uno. Yo lo hago para que sea más rápido. Ven acá ya me aparece Valentina, ¿sí? Que puso que ese debería eliminarse, queda excluido. Si estuviese con el ciego activado, no podría ver que puso Valentina. Tengo que juntar 46 evaluaciones finalizadas para que vamos a incluir. Para que el programa aprenda, ¿sí? ¿Y por qué es necesario que aprenda? Ya les muestro. A ver si ya puedo. Me faltan 5. ¿Sí? Entonces, ahora que ya tengo bastante evaluadas y esto le permitió al programa aprender, puedo apretar esto que dice Compute Rating. Se está calculando. ¿Y esto qué va a hacer? El programa va a, con todo lo que aprendió en función de mis decisiones, a hacer un puntaje para los artículos que todavía faltan de evaluar. ¿Para qué? Para ver qué chances tiene, qué probabilidad tiene de ser incluidos o no, o excluidos. A ver, se están calculando. Está calculando para, no sé, 400 por esa tarde. ¿Alguno ya había trabajado con algún software? Ayuda bastante, facilita mucho. Quiero hacerlo de nuevo. Nosotros estábamos haciendo manual y tenemos un cuadro de no sé cuántas hojas. Sí, yo... Viste cuando vas eliminando artículos que te quedan. El Y más te grande perdés. y después vas haciendo uno más chiquito Como con las otro. Sí. A ver, creo que ya está bien. Entonces ahora puedo ver los ratings.
Ven, acá me salen unas estrellas. Puedo ordenarlos por rating para que me aparezcan arriba, ya que los otros ya fueron evaluados. Por ejemplo, este tiene muy pocas probabilidades de ser incluido. Me dice que lo mire, pero que quizás lo voy a eliminar. Al contrario de... a ver. Estos tienen probabilidad media. Quizás les costó bastante porque yo puse aleatorio, entonces capaz incluí muchas cosas que me contradecían. Pero bueno, aprende mejor cuando se hace bien. Bueno, y aquellos que tienen muchas chances va a estar todo verde, las estrellas. Bien, entonces ya trabajamos con Valentina, ya puntuamos, ya nos pusimos de acuerdo de cuáles esos que generaban conflictos, que no coincidíamos si eran incluidos o no. Resolvimos las dudas, eliminamos los duplicados antes. Bien, y ahora ¿cuál es el siguiente paso? Evaluar los que quedaron en texto completo, ¿sí? ¿Cómo hacemos eso acá? Bien, entonces tenemos este artículo que está excluido. Bueno, vamos a incluir este. Este quedó incluido, la razón, bla, bla. Y acá dice upload PDF, ¿sí? Entonces, yo voy a tener mi PDF, buscar. Busco el artículo, estoy buscando el artículo, para que no están viendo, no estoy haciendo nada raro. Les voy a mostrar cómo se carga. Estoy buscando en la revista el artículo. Me lo descargué y ahora voy y pongo upload. El artículo acá en upload PDF files, full text, add files. Este. Upload. Y ya me queda cargado. Entonces hago clic ahí, no. Acá. Hago clic acá. Y ahí me abre. Quedó alojado ese PDF en la revisión de Rayan. Y acá me lo hará. Acá entonces voy a tener al lado, o en Excel o en Word, el formulario de extracción de datos. Y primero el de evaluación. Y luego el de extracción de datos. Para ir leyendo y evaluando todo el artículo. Perdón, no están viendo. Eso te abre, para los que no están en sus casas, yo hago clic ahí y me abre esto. Quedó alojado ahí ese artículo. Se abre una pestaña Rayan con el PDF completo, entonces yo voy a tener en Excel, en un Drive, o en un Word, o a mano, como ustedes trabajen, el formulario de extracción de datos y de valoración según los criterios de inclusión y exclusión. Entonces voy a ir leyendo todo el texto completo, el artículo, fijándome en lo más importante, buscando con control F, como les había dicho, algunas de las palabras claves que definí. Por ejemplo, si es un estudio
Finito. finitos. Ujú. No está. Hearing loss. Acá está. Y vamos trabajando así. Completando la extracción de datos, con la fecha de publicación, el lugar, el tipo de estudio. Eso ya lo vamos a ver más adelante, la clase que viene. Y así vamos trabajando con todo. El artículo. Algunos autores prefieren hacer esto. Esperen que vuelva a la otra. Bien. ¿Qué prefieren algunos autores? Una vez que ya seleccionaron los artículos finales entre los dos evaluadores, en vez de quedarse acá y que esté todo junto, es decir, los que se incluyeron finalmente para ser evaluado el texto completo, lo que se prefiere es hacer abrir una nueva revisión, pero de los textos completos. Y acá sí puede, por ejemplo, yo abrí antes uno para PubMed, uno para Scopus, otro para Lilacs, y acá puedo hacer este que sea evaluación de texto completo. Lo mismo, medicina y salud, systematic review, biomédica, y acá ponen evaluación de todos los textos completos. Y lo creo. Creo este, y acá vamos entonces a exportar. ¿Cómo exportamos los que se incluyeron? Ahí les digo. Vamos a list all reviews. Este era. Y acá donde dice export, acá arriba, ya están todos valorados, ¿sí? Me va a exportar solo los que están en verde. Export. El que dice todos o los filtrados. Y no, export no. Copy, perdón. Copy. Copy. Ya vamos a ver para qué es export. Copy, y ¿dónde los copiamos? En este nuevo, evaluación de todos los textos completos. Si ya hubiésemos evaluado todos, acá ven que coinciden, en cambio, si ya estuviese completa, me diría, no sé, todos 485, filtrados 100. Entonces me va a copiar esos 100 en la pestaña o en el proyecto que se llama evaluación de texto completo. Y eso nos lleva solo esos 100 que ya son la muestra final. Bien. En el caso de que ya termine todo, también puedo hacer export. ¿Y qué exportamos? Se nos va a exportar una matriz de datos en formato de Excel con las decisiones. No voy a incluir el abstract. Las razones, las notas. ¿Y esto para qué sirve? Recuerden que les había dicho que podemos agregar en el anexo aquellos que se excluyeron y por qué, y que la exclusión, cada vez que excluíamos acá en Ryan poníamos la razón, también podemos agregar una nota. Bueno, entonces la exportamos. Esto les va a llegar un mail. Ya les muestro. Les llega un mail de Ryan con el archivo así.
el título de revisión, la descripción, y se puede descargar el archivo exportado aquí. Hacen clic. Y ahí les muestro. Les llega un Excel, 2 Excel comprimidos, y les llega así en el formato CSV, que lo van a tener que transformar porque si no, no se entiende nada. ¿Cómo lo transformamos? Vamos a datos. Acá están las 60 evaluaciones que ya completé. Ay, no sé dónde se descarga. Igual creo que no lo descargaste porque no viste el mail. No, sí, descargué desde el mail, pero no la extraje. Tengo que extraerlo. Entonces, bien. No se ve nada de lo que estoy haciendo, pero ahí les muestro cómo queda. Ahí me quedo. Ven, tenemos Claro, necesitas fecha. el ID del artículo. Recordemos que los artículos Ryan le va a asignar un código de identificación y que siempre es necesario tenerlo por las dudas que surja algo y tenemos que volver a ese artículo. El evaluador, yo, Valentina. Y el objetivo, ¿cuál fue el diagnóstico? ¿Se incluyó o se excluyó? Y el por qué. Porque se excluyó por una publicación equivocada. Y así nos va a dar todos los artículos. También tenemos, les muestro. Ahí se ven los duplicados que están en el proyecto también. Los duplicados, no van a Ya quedar. no, ¿por qué? Porque se llaman. Pero a eso lo tenés que Lo tenemos que anotar. anotar, claro. Datos. Tienen que, como lo largan ese formato CSV, tienen que ir a datos. Obtener datos de un archivo, de un texto CSV.
Y acá están los archivos que ustedes descargan desde el mail que les manda Ryan. Importan. Lo bueno es que queda todo grabado. Sí. Y ahora les va a aparecer acá una hoja con el título del artículo, el año de publicación, la revista, volumen, los autores, lenguaje, el idioma, la ubicación, mi decisión, yo dije incluir. A ver, debe estar Valentina por ahí también, Valentina. Bueno, las decisiones. ¿Por qué se excluyó? Acá vemos a Valentina que también, acá hay un conflicto. Yo digo incluir y Valentina dice excluir, por ejemplo. Esto ya tendría que estar resuelto en esta instancia, no tiene que haber conflicto. Las palabras claves y el ID en PubMed, por si quiero ir a la fuente original. Bien. Entonces, con esta herramienta lo que uno busca es facilitar eso, eliminar duplicados, el juicio, la evaluación de título, abstract y full text entre los autores, y poder descargar y resolver las dudas. ¿Sí? Ahora vamos a seguir con la clase. ¿Alguna duda tienen con respecto a esto? Desde el otro lado, desde más allá. Hay que reverlo después y ahí surgirán. Genial. Yo tenía una pregunta. Con Sí. los otros buscadores, por ejemplo, Cielo, la BBC, ¿también se hace igual de la misma manera? Todos van a tener una opción, así como tiene PubMed, de guardar los resultados de búsqueda o exportar los resultados de búsqueda. Bueno, gracias. ¿Sí? Entonces, uno hace lo mismo, lo descargamos en las búsquedas en un archivo y después, cuando abrimos en Ryan, importamos ese archivo al proyecto, la revisión, y ahí se van a cargar automáticamente. Así es como se puede trabajar con todos los buscadores. También se puede trabajar con EndNote, Mendeley, con esas herramientas de ayuda bibliográfica que también son útiles en estos casos. ¿Y cómo se agrega, por ejemplo, otro más? Otro más de que... De otro buscador. Es lo mismo, uno busca en el buscador, sí, así como hicimos en PubMed, pegamos en la sintaxis de búsqueda, nos arroja 2000 artículos. Esos 2000 artículos, ahí guardamos o exportamos el resultado, se descarga el archivo de la búsqueda y después lo cargamos. ¿Sí? Por ejemplo, a ver. Ahí donde dice New Review. Ese es para iniciar la revisión. Claro, con otro buscador. Sí. A ver, por ejemplo, Scopus. Ahí te muestro. Y los duplicados entre una base y otra, ¿eso sería manual? Los duplicados entre una base y otra los puedes combinar en un archivo aparte y unir. Pero sí, por ahí también por eso te conviene unir todos y empezar. Pero O sea, como que en la misma base ponemos diferentes datos. Yo pensé que tenía que ser otra revisión. También podés importarlos de los otros. Puedes cargar varios archivos en un... Sí. Eso va a depender de... O sea, por ejemplo, colocar Cielo y PubMed en una sola y ahí... Puedes importar de los dos. Sí, puedes cargarte PubMed, lo cargas, después cargas Cielo, después Scopus. Claro. Miren, bueno,
ahí donde dice importar Sí. archivos, ahí. Porque, por ejemplo, está bueno también porque, viste, como te decía, cuando tenés que citarte volver bueno. Sí. Ahora vamos, les voy a mostrar cómo es en PubMed, en Scopus. Para ver si respondo a tu duda. No sé quién era la que habló. Yo fui, Ana. Gracias. No. No se está compartiendo la pantalla. Ahora comparto. Ah, perdón. Ujú. Perdón. Sí. Bien, acá estamos en Scopus. Buscamos lo mismo que apliqué para PubMed y me da acá todos los resultados. ¿Sí? De nuevo, save, como hicimos en PubMed. Les va a pedir que ingresen con la cuenta. Ingresan con la cuenta. A ver si la tengo abierta. Bueno, la tengo asociada a otra, pero bueno, no importa. Ingresan y ahí les va a descargar el documento. ¿Sí? Entonces, save, se guarda toda esta búsqueda que hicimos en un documento. Vamos al Rayan, a nuestro proyecto. Rayan. A ver. Entonces yo ahí busqué esos documentos. Yo ya tenía mi búsqueda de PubMed, ahora tengo mi búsqueda de Scopus. Y lo que hago es ir a Rayan. Ya tenía cargada la de PubMed. En Rayan voy a New Search, es decir, que hice una nueva búsqueda. Ven acá arriba. Y en New Search, otra vez de nuevo. Selecciono files y los cargo. Por ejemplo, no sé si se ve. Claro, o sea, tenemos que hacer como 3 revisiones, una para cada base, por ejemplo. Claro, no, o podés ir claro, haces las 3 búsquedas en 3 bases y las cargas las 3. ¿Sí? Eso va a depender de las decisiones que ustedes tomen. Y ahí se están cargando, se cargaron, no sé qué habré cargado, pero bueno. Claro, mi pregunta es,
si en esa revisión ya abierta, por ejemplo esa, en ese mismo archivo no puedes subir el de PubMed. Sí, por eso, New Search, y acá te lo incluye con New Search. Por ejemplo, ya tengo este PubMed ya cargado y evaluado, pero ponele, antes de hacer la evaluación, si mi estrategia va a ser buscar en Scopus, PubMed y Lilacs, busco primero en PubMed, descargo esa matriz, esos documentos con los resultados, voy a Scopus, hago lo mismo, voy a Lilacs y hago lo mismo, tengo los 3 documentos de búsqueda y los cargo los 3 acá, primero PubMed, después New Search, vuelvo a cargar y así. Ay, qué bien. Bien. ¿Se entendió cómo hacer? No me acuerdo quién era la que me preguntó. Ana. Ana. Sí, Bien, muchas entonces, gracias. esto lo puedes hacer, Ana, en todos los motores de búsqueda. Google Scholar, Lilacs, todos los que existen. Porque estoy en el Science Direct Sí. y cuando pongo como para escoger me salta como esas 4 opciones. Y puse cita texto Sí. y después lo quise cargar y me salta error. No sé en qué formato hay que descargarlo. En texto. Cita texto, ese descargué. Y me salta como cuando lo cargo en el rayo, me salta error. Error de archivo. Y ahí en ese caso podés usar alguno de los otros. No sé si usas el Node. Cuando salta algún error así, podés se pueden valer de alguno de los software de referencias bibliográficas. En Node, Mendeley, entonces se descarga con ese formato en Node y Rayan también te lo lee. Pero en realidad no tendría que ser problema con el de texto. No te dice el nombre del error. Ah, el formato del... Acá ves, yo como que lo cargué y me dice error contenido de archivo. Y Cuando yo lo descargué, bueno, ya hiciste la búsqueda y todo, en todos los artículos. claro. Y a ver, abrí el archivo. ¿Ves? Yo puse ahí y ahora tengo que exportar, ¿no? Sí. Y me salta eso, yo lo descargué en este exportar texto porque esto me manda como a otras. Claro, esos son los software de referencia. Claro. Ujú. Exportar cita texto, Sí. lo guardé, después lo cargué Ujú. en este, se cargué y pongo, o sea, se lleva esto, pero no me carga de los 46 y no me carga nada porque me dice error contenido del archivo. Y a ver, anda, abrir el archivo que descargaste, ¿cómo se ve? Debería cargarse todo eso. Bueno. Continuamos, así terminamos. Después lo... Sí. ¿El Lilacs es aparte de no lo usé? Sí, exportar. ¿Y el RIS? No, que es el texto, ¿cómo hace eso? Bueno. Bien. ¿Alguna otra duda? Si surge ese problema, lo vamos resolviendo. Bueno. Si terminamos la clase de hoy. Bueno, entonces, ¿cómo comunicamos los resultados de este ejercicio de búsqueda, de cribado y selección? Vamos a reportarlo en el apartado metodologías o métodos de la tesis.
justo después de cuando se informan los métodos utilizados para la búsqueda de la evidencia, y qué se debe informar en este apartado. Los criterios de inclusión y exclusión, hacer un detalle pormenorizado de los métodos que se aplicaron a las citas identificadas y por quién, y detallar sobre cómo se resolvieron los desacuerdos entre los evaluadores, si hubiera desacuerdos, y entre los revisores. En cambio, en resultados, ¿qué se va a poner? Los resultados de la búsqueda, ¿sí? Estos van a ir en el apartado de resultados de la tesis, y debemos asegurarnos de registrar la cantidad de referencias identificadas en cada una de las búsquedas, el número de duplicados eliminados, el número de referencias analizadas en el proceso de selección de título y abstract, el número de referencias analizadas en la selección de texto completos, y el número de referencias que se excluyeron en la fase 2 y el motivo de exclusión. Bien. La clase que viene vamos a continuar viendo cómo extraemos los datos y cómo hacemos la valoración de la calidad. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Puedes hacer eso? Sí, no lo sabía, quería saber cómo era, ¿no? Bien, genial. Era una prueba. Bueno, entonces estamos en este momento haciendo eso, la selección de los artículos, conformando la muestra final, y el taller que viene, el lunes que viene, vamos a ver cómo sacamos y qué datos vamos a recuperar de cada uno de los textos completos. Y también cómo se va a hacer la valoración de la calidad de los artículos. Si no tienen dudas, muchas gracias y nos vemos el lunes que viene. Espero que les sea útil esto del software, que les ayude a lo que es la gestión documental. Muchas gracias. Bueno, De nada. muchas gracias. Muchas La verdad, gracias. muy bueno. Gracias.